Saludos tengan todos y sean bienvenidos a la ponencia Planeación del Cambio, llevada a cabo por los estudiantes Albert Silva y Yendry Colmenares, ambos estudiantes del PNF de Psicología Social de la prestigiosa Universidad Nacional Experimental de Lara Martin Luther King. Para comenzar, debemos conocer qué es la planeación del cambio. El mismo es el proceso mediante el cual una organización mejora su desempeño, sea cual fuera el tipo de organización. La misma permite preparar a la organización total o a la mayor parte de ella para que los mismos puedan adaptarse a los cambios significativos en las metas y en la dirección de la organización. Tres razones primordiales de planeación de cambio. Número 1. Los cambios del medio ambiente amenazan la sobrevivencia de la organización. Las organizaciones necesitan y deben interactuar con sus entornos externos. Si una organización pierde contacto con su entorno, se podría encontrar ofreciendo productos o servicios a poca gente. Número 2. Los cambios del entorno ofrecen nuevas oportunidades para prosperar. Esto implica la óptica que tenga el empresario. En este aspecto está la realidad por reconocer una buena calidad de la organización establecida. Número 3. La estructura de la organización está retrasando su adaptación a los cambios del entorno. Es decir, es la fuerza impulsora detrás de muchos cambios planeados hoy en día. A medida que las organizaciones luchan para responder a su entorno externo complejo y cambiante, algunas de las empresas más grandes, más exitosas y prestigiadas son víctimas de su propio éxito. Ahora abordaremos los factores que propician un cambio. Entre ellos está el sistema. Esto tiene que ver el cambio que se llevará a cabo, que puede ser de parte de un individuo, un grupo o una comunidad. Luego, el agente de cambio. Este es responsable de apoyar técnicamente el proceso de cambio, ya que cuya función básica consiste en proporcionar al sistema el apoyo técnico o profesional necesario para el cambio. Y por último, un estado deseado. Esto implica que las condiciones del sistema deben ser alcanzadas en condiciones específicas y satisfactorias. Lewin elaboró un modelo secuencial de 3 pasos para la planeación y proceso de cambio. El número 1. Descongelar hace tan ostensible la necesidad del cambio, es decir, que el individuo, grupo o empresa la ven fácilmente y la acepten. Número 2. El cambio implica designar un agente de cambio preparado, quien dirigirá a los individuos, grupos o a la organización en su totalidad a través del proceso. Durante este proceso, el agente de cambio que promueva nuevos valores, actitudes y comportamiento mediante el proceso de identificación e internalización. Y por último, número 3, recongelar. Significa poner en su lugar el nuevo patrón conductual por medio de los mecanismos de soporte o reforzamiento, de manera que se convierta en una norma vigente. Los modelos de negociación. Estos son analíticamente diferentes. Sus funciones, la lógica interna, tácticas y los recursos varían según la personalidad y el estilo de las partes que se relacionan entre sí. En los diferentes modelos de negociación encontramos la negociación distributiva. La misma tiene como función resolver conflictos de interés, permite asignar cantidades fijas de recursos, por ello posee la cualidad de yo gano, tú pierdes. Negociación integrativa. Tiene como finalidad encontrar intereses comunes y al mismo tiempo complementarios. Sirve para maximizar ganancias conjuntas. Posee el atributo yo gano y tú ganas. La negociación de principios o ganar-ganar se da cuando ambas partes trabajan de manera conjunta para lograr así objetivos comunes y compatibles. Modelo competitivo. Este modelo, el negociante, su objetivo principal es ganar a toda costa sin mostrar debilidad durante la negociación. Modelo cooperativo. Se busca lograr de acuerdo que beneficie a ambas partes. Se busca definir los intereses en común y lograr que las dos partes se complementen. Otro modelo de lo analítico. Este modelo estudia el lugar, funciones, personalidad, postura y distribución de la negociación para implementar una estrategia de negocios medible. Modelo de resultado controlado. Este modelo está hecho para analizar elementos cuantitativos, como procesos, objetivos, metas y todo tipo de factores utilizados durante el proceso de negociación. Y por último encontramos el modelo directo. Este es un modelo subjetivo, donde se estudia a la contraparte, es decir, se evalúa el comportamiento, los gestos, las tomas de decisiones y las relaciones del negociador para tomar ventaja
y así realizar una estrategia personalizada. Por otro lado, nos encontramos con el modelo de mediación psicosocial. Este ha sido definido como una zona intermedia que promueve nuevas relaciones, como un territorio abierto para evitar problemas, como un lugar dinámico que permite la regularización de las tensiones. Asimismo, existen tres modelos de mediación psicosocial. En primer lugar, el modelo tradicional o lineal de Harvard, que tiene la finalidad de conseguir acuerdos y se centra en el contenido de comunicación, en el mensaje en sí y no tiene en consideración la relación entre las partes. En segundo lugar, el modelo transformativo no se centra en lograr acuerdos ni en la resolución del conflicto, sino en la transformación de las relaciones. Y en tercer lugar, el modelo circular narrativo, cuyo interés está tanto en lograr acuerdos como en la transformación de las relaciones. Al mismo tiempo, encontramos la resolución y gestión de conflicto. También es conocida como conflictología. La misma transforma los conflictos, es decir, el conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución práctica y no violenta de los enfrentamientos entre dos o más personas. El autor Guido Bonilla considera el conflicto como una situación social, familiar, de pareja o personal, que sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos intereses y motivos. Con respecto a los orígenes y raíces del conflicto, allí tenemos que este es el abordaje del conflicto. Implica que debemos recurrir a sí mismo desde el punto de partida, por la cual es necesario determinar los siguientes factores. A. La subjetividad de la percepción, teniendo en cuenta que las personas captan de forma diferente un mismo objetivo. B. Allí tenemos las fallas de la comunicación, dado que las ambigüedades semánticas tergiversan los mensajes. C. La desproporción entre las necesidades y los satisfactores, porque la indebida distribución de los recursos naturales y económicos generan rencor entre los integrantes de una sociedad. D. La información incompleta, cuando quienes opinan frente a un tema solo conocen una parte de los hechos. E. La interdependencia, teniendo en cuenta que la sobreprotección y la dependencia son fuentes de dificultades. F. Las presiones que causan frustración, ya que ésta se presenta cuando los compromisos adquiridos no permiten dar cumplimiento a todo, generando un malestar que puede desencadenar un conflicto. Y G. Las diferencias de carácter, porque las diferentes formas de ser, pensar y actuar conllevan a desacuerdos. Componentes del conflicto. Para definir una solución concertada al conflicto es necesario analizar los componentes del mismo. En primer lugar, tenemos las partes del conflicto. Son los actores involucrados, las personas, grupos, comunidades o entidades sociales que en forma directa o indirecta entran en la confrontación. Las partes del conflicto asumen diversos papeles. A. Las partes principales. Las mismas presentan un interés directo en el conflicto y persiguen metas activas para promover sus propios intereses. B. Las partes secundarias. Ellos muestran interés en el resultado de un acuerdo, pero pueden o no percibir que existe un conflicto. Y C. Los intermediarios. Intervienen para facilitar la resolución del conflicto y mejorar la relación entre las partes. Estos actores pueden ser imparciales y no presentar intereses específicos en un resultado. Otro de los componentes del conflicto es el proceso. El mismo comprende la dinámica y la evaluación del conflicto. Determina las actitudes, estrategias y acciones que presentan los diferentes actores. Los asuntos son los temas que conciernen a las partes en un conflicto. La definición de los asuntos es el principal desafío de un profesional, ya que en las ocasiones el conflicto está oculto o las partes están muy confundidas para verlo. El problema hace referencia a la definición de la situación que origina el conflicto, los objetivos de la disputa y sus motivos. Y por último, los objetivos. Los mismos corresponden a las decisiones conscientes, condiciones deseables y los futuros resultados. Seguidamente, los niveles del conflicto. Estos están directamente relacionados con los gestos, las discordias y las crisis, donde los gestos visuales pueden tener origen en los hábitos, las peculiaridades personales y las diferentes expectativas. Las discordias
Estas se presentan cuando los gestos visuales se acumulan y crecen para convertirse en discordias. Y las crisis, esto es cuando los niveles de estrés o tensión aumentan, se sobrepasan los comportamientos. Un ejemplo de ello es cuando una persona consume alcohol, se intoxica y posteriormente existe la vulnerabilidad emocional. Las clases de conflicto se subdividen en dos. 1. Conflictos innecesarios. A. De relaciones. Cada una de las partes quiere algo distinto de un mismo objeto. B. De información. Cuando sobre un mismo problema se tienen versiones diferentes o la información se percibe de modo distintos. Conflictos genuinos, subdivididos en A. De intereses. B. Estructurales. Los conflictos genuinos de intereses se subdividen en tres. 1. Sustantivos. Es sobre las cosas que uno quiere. 2. Sociológico. Sobre la estima o la satisfacción personal. Y 3. Procesales. Sobre la forma en que se hacen las cosas. Y los conflictos estructurales corresponden a los conflictos macros. Los efectos del conflicto están relacionados con la forma como se desarrolle una negociación y se refleja en los siguientes aspectos. Número 1. Se almacenan o concentran energía y presiones que conllevan a la violencia. 2. Se origina frustración y sentimientos destructivos. 3. Se genera ansiedad y preocupación que pueden ocasionar trastornos en la salud. 4. Se produce impotencia, inhibición y bloqueo. 5. Se presentan enfrentamientos y choques con la realidad. En ocasiones, el conflicto no permite clarificar ideas. 6. Se busca darle salidas extremas al conflicto. 7. Se generan mecanismos de negación y desplazamiento. 8. Se inhibe la capacidad de negociar. Y 9. Se maneja un diálogo de sordos. Se confunde la discusión con la polémica. Los actores ven las cosas como una tragedia. Manejos adecuados del conflicto. 1. Aceptar la condición humana y la cadena de conflictos para aprender a sobrellevarlos y a asumirlos como un estímulo. 2. Enfrentar y manejar el conflicto en vez de evitarlo. 3. Aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes. 4. Aprender a dialogar sin fomentar las polémicas y el diálogo de sordos. 5. Entender a los actores y no asumir posiciones defensivas. Y 6. Fomentar la actitud de ganar. Evitar reprimir o explotar la agresividad. Ahora bien, vamos a conocer un poco sobre las personalidades conflictivas. Estas se pueden clasificar en los siguientes grupos. 1. Atacantes destructoras. Estas asumen la postura del tipo atacante defensor, en las que hacen ver a la otra persona como el enemigo. 2. Acomodaticias. Estas personas no actúan desde una postura de fuerza. Su motivación es el miedo y la carencia básica de que no tienen ningún poder. 3. Evasivas. Son personas que no reconocen que existe un conflicto. Estas tratan de esquivar la responsabilidad del problema, pero de un modo distinto, negado que existe la dificultad. 4. Encantadas. Estas personas no sienten ningún impulso de ganar o atacar a la otra persona. Más bien, su recompensa es sentir su propia confirmación de lo que piensa. Formas alternativas de resolución de conflicto. Corresponden a mecanismos no formales y solidarios. Las formas alternativas son una debida opción cuando la convivencia diaria, familiar y comunitaria han sido transgredidas de manera intencional y repetitiva, con perjuicios a nivel emocional, social, físico o legal de una persona. En este sentido, dentro de las formas alternativas de resolución de conflicto se encuentran la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Es así que la negociación se trata de un modo de resolución pacífica, manejado a través de la comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer objetivos sin usar la violencia. Mediación. Se trata de un sistema de negociación facilitada mediante el cual las partes involucradas en un conflicto, preferiblemente asistidas por sus abogados, intentan resolverlo, pero en este caso con la ayuda de un tercero imparcial, que sería el mediador, quien actúa como conductor de la sección, ayudando a las personas que participan en la mediación, para que ellos puedan encontrar una solución que les sea satisfactoria. Conciliación. Se trata de un proceso o conjunto de actividades a través del cual las personas o partes involucradas
en un conflicto pueden resolverlo mediante un acuerdo satisfactorio. Arbitramiento. Se trata de un proceso mediante el cual un tercero, que es un particular, decide sobre el caso que se le presenta y las partes o actores aceptan la decisión. Por último, haremos mención sobre los diferentes tics para mejorar la salud mental. 1. Sea consciente de sus emociones y reacciones. Por ello, observe lo que lo coloca triste, frustrado o enojado. 2. Exprese sus sentimientos de manera apropiada. Informe a las personas cercanas a usted cuando algo le molesta. Mantener ocultos los sentimientos de tristeza o enojo aumenta el estrés. 3. Piense antes de actuar. Por eso, dése tiempo para pensar y estar tranquilo antes de decidir o hacer algo. 4. Maneje el estrés. Aprenda métodos de relajación para lidiar con el estrés. Estos podrían incluir respiración profunda, meditación y ejercicio. 5. Aspire al equilibrio. Encuentre un equilibrio saludable entre el trabajo, el juego, la actividad y el descanso. Tómese tiempo para hacer las cosas que disfruta. 6. Cuide su salud física. Haga ejercicio regularmente, coma comidas saludables y duerma lo suficiente. 7. Conéctese con otros. Haga una cita para almorzar. Únase a un grupo y salude a los extraños. Necesitamos conexiones positivas con otras personas. 8. Encuentre propósito y significado. Descubra qué es importante para usted en la vida y concéntrese en eso. Dedique tiempo a hacer lo que le parezca significativo. 9. Manténgase positivo. Concéntrese en las cosas buenas de la vida. Perdónese por cometer errores y perdone a los demás. Y para culminar, pensamiento de John Wooden. No dejes que lo que no puedas hacer interfiera con lo que puedes hacer. Muchas gracias.